el día de hoy tenemos otra entrevista con una persona candidata con motivo de la elección judicial. Esta es la entrevista bajo juramento del día de hoy. Bueno, pues esta es la entrevista bajo juramento. En esta ocasión no habíamos tenido oportunidad de hablar con una persona candidata en materia de lo civil. En materia de lo civil significa pues un asunto de divorcios, un asunto de contratos entre particulares. No le sé al derecho, usted lo sabe, por eso hemos invitado ahora a María Eugenia Canchola, quien es candidata a magistrada de circuito en la materia de lo civil. Bienvenido, María Eugenia. Muchas gracias por la invitación, es un honor. María Eugenia, cuéntame, ¿de qué va esta magistratura en materia de lo civil? ¿Qué hacen los magistrados en materia de lo civil? Claro. Primero hay que recordar que los tribunales colegiados se componen por 3 magistrados. Entonces, cada magistrado tiene a su cargo varios expedientes que revisa. Revisan las actuaciones de jueces de distrito, revisan resoluciones que se dictaron por los tribunales superiores de justicia de los estados. Digamos, se dedican principalmente a revisar, actúan de forma colegiada porque son 3, y con esta colegiación se permite que haya un intercambio de ideas y que la resolución sea más firme. Sí, son 3 personas que revisan las resoluciones del primer escalafón, que es un juez de distrito, pero así es. En la materia de lo civil, ¿qué se ve? Pues es una materia muy enriquecedora. Está ahí, bueno, mi preferido es el derecho de familia. Es un derecho que va muy dirigido a tocar las fibras más sensibles de la sociedad, como es la conformación de las familias. Ha habido muchos avances últimamente sobre conformación de familias, por ejemplo, de personas del mismo sexo, adopción, varias cuestiones, varias formas de conformar tu familia, porque tienes esa libertad y ese derecho. Y lo que hemos estado haciendo, o lo que yo me gustaría hacer de resultar electa, sería tener un papel activo y participativo para lograr mayor protección a las familias, y no solo a las familias, sino a los grupos vulnerables como son mujeres, las infancias, muchos otros grupos que están, digamos, que tienen mucha relevancia en los días cotidianos, como podría ser, como mencionabas tú, divorcio, alimentos, contratos. Eso está en nuestro día a día. En nuestro día a día de cada familia mexicana, y como cada familia es diferente, cada resolución de cada caso también tiene que serlo, tiene que observar esto. Estamos hablando con María Eugenia Canchola, quien es candidata a magistrada de circuito en materia de lo civil. María Eugenia, o sea, ¿tú también ves, por ejemplo, este tema de la pensión alimentaria? Sí, claro. Y no solo se da el caso de que sea para infantes, sino también es para, por ejemplo, exparejas que hayas tenido o incluso para tus ascendientes en algunos casos. No solo se trata para unas personas, sino para muchos, y es muy importante que sepamos esto porque pues, son nuestros derechos los que están en juego. Bueno, ya sabe usted que cada que hablamos con una persona especialista en diversas materias, ahora en lo civil, aprovechamos para invitarle a usted, bueno, que desahogue todas sus preguntas en el chat, porque estamos hablando con un especialista en la materia. María Eugenia, ¿tú qué estudiaste? Estudié Derecho en la UNAM, ahí también cursé mi maestría y, bueno, hasta ahí vamos. Maestría y licenciatura. Sí, así es. En la UNAM. Sí, así o sea, es. Hija de la escuela pública. Totalmente. Y me gustó mucho el plan de estudios porque tiene una vertiente social. Por ejemplo, siguen impartiendo Derecho agrario, que en muchas otras escuelas ya no le dan ese espacio en el plan de estudios, y la UNAM siempre sigue al pie del cañón, digamos, con los temas sociales, no los deja atrás. ¿Para qué quieres ser magistrada? Quiero ser magistrada porque quiero tener un papel activo, quiero ser un agente de este cambio. Hay que reconocer primero que nada que la profesión de la abogacía es la que tiene ahorita peor reputación de todas. Todo el mundo tenemos una mala experiencia con un abogado, y eso tenemos que empezar por reconocerlo y por cambiar como agentes, nosotros como un servidor público, cambiar de arriba hacia abajo este papel de los abogados en México y hacer que una justicia sea más útil para la sociedad, tenga una utilidad social. Y que, bueno, que es lo que se llama de la cercanía. La verdad es que los abogados sí te cobran
por las copias, ¿no? Y pues a veces uno no sabe. Bueno, ya me explicó una querida amiga que es abogada penalista, dice que pues hay copias certificadas y demás que sí cuestan, pero 10,000 varos, 15,000 varos, bueno, pues ahí sí ya. Sí. No sé si hay copias de 15,000 pesos, pero sí tienen razón, todos hemos tenido una mala experiencia con un abogado. Ahora, ¿quieres ser magistrada para contribuir al cambio? ¿Tú has visto cambios favorables en el marco de la Cuarta Transformación? Me refiero al gobierno del presidente López Obrador y ahora de la doctora Claudia Sheinbaum. Hay un nuevo programa dedicado para los jóvenes de secundaria, pero también llegará hasta el preescolar, como sucedió en Ciudad de México. Pero ese es un cambio, digamos, en materia de programas, en materia de derechos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que hay un cambio favorable o por el contrario se ha decrecido en los derechos de lo familiar? No, hay un cambio, yo digo, para bien, hay un avance, sobre todo, y todos lo podemos ver, en el marco de la reforma judicial, algo muy bonito y que va a ser la primera vez que pase es que todos vamos a participar. Y eso no había pasado antes. Era, ahora sí que un grupo muy cerrado de personas quienes decidían y pues era muy exclusivo. Ahora que se está abriendo la puerta, esta diversidad de perfiles y todo, de esto ganamos todos. Y algo que quiero decir que es muy importante, es el tema de la paridad. Ahorita, con esta reforma judicial y estas elecciones, van a llegar personas, digamos, dentro de un marco de paridad que antes no existía. Antes era 70% para hombres y 30% para mujeres. Y en la actualidad eso se va a romper, es la primera vez, y es un cambio yo creo que muy importante, de que es la primera vez que algo así va a pasar. Ahora, sigamos hablando de las familias porque hay dentro de lo civil, o mejor dicho, preguntarte. Una cosa es el derecho familiar, como lo has compartido, pero dentro de lo civil, ¿qué más se ve? Por ejemplo, el tema de los contratos, ¿se ve ahí entre particulares? Claro, se ven cuestiones del día a día. Te voy a poner un ejemplo hasta que nos puede dar risa. Todos hemos recibido un regalo. En lenguaje jurídico, ese lenguaje técnico y complicado, pues le llamamos donaciones. Uh-huh. Pero cuando son donaciones entre pareja, actúa muy diferente el regalo que si yo te lo doy a ti, que no somos pareja, por ejemplo. Y algo así te lo voy a decir así muy rápidamente. Hay resabios de pues, la cultura antigua o de tradiciones muy antiguas que dicen que tú puedes pedir de regreso los regalos que tú hayas dado dentro de una pareja siempre y cuando sean superiores a 200 pesos, más o menos. Híjole, entonces, qué mediocre. Entonces, ahí viene la pregunta típica de, oye, si se canceló el compromiso, ¿tienes que regresar el anillo o no? Por supuesto que sí, donaciones antenupciales. O sea, digamos, el derecho sí ve todas esas cosas del día a día. Uh-huh. Pero esto que te digo, los regalos, es importante porque lo que te digo que está un poco mal es que aparentemente la norma es neutra. Aparentemente es una herramienta útil y que bueno, pero esta norma se ha utilizado mucho tiempo en perjuicio de las mujeres, porque eran las mujeres generalmente las que no se enriquecían, no salían al campo laboral, no podían enriquecerse de ese modo, y se acostumbraba que sus parejas, por ejemplo, les regalaran un auto, una casa. Sin embargo, existe esa previsión de que te pueden revocar el regalo o lo que te lo tienes que regresar, y eso, en vez de ser aparentemente neutro, ya en la práctica, pues perjudica muchísimo, principalmente al grupo de mujeres, a todos, pero principalmente, porque ya en la práctica ya te desenamoras de la persona y dices, ahora, por favor, regrésame todos los regalos. El contrato de donación es un contrato civil, pero como lo hemos hablado, un regalo lo podemos nosotros obsequiar o recibir cualquiera de estos días. Es algo tan cotidiano que cómo saber qué enfrentar. O sea, tú recibes el regalo, pero no sabes, ahora sí, hay mucho desconocimiento de qué puede pasar después con ese regalo. Eso es un ejemplo. Qué interesante, por supuesto, escuchar de un especialista. Yo no sabía que si te regalan que el teléfono, que el anillo, que es un detallito. Exacto. De 200 pesos, o sea, te podrían reclamar, no sé. Un suéter, una bufanda, cualquier artículo. No descarto que haya gente quien sí lo haga. Bueno, eso es un ejemplo muy práctico de la materia civil, lo familiar. ¿Qué otra cosa podríamos ver? Por ejemplo, herencias, ¿se ve ahí? Sí, claro. En México no hay mucho una cultura de hacer testamento. Las cuestiones hereditarias generalmente se complican y son trámites largos y complicados porque justamente hay una tramitología involucrada ahí. Sin embargo, es muy importante que sepamos que, los juzgadores que vayamos a elegir y todo, tienen que velar por la celeridad del proceso. Si bien
los juicios de herencia son, le digo, con mucha tramitología y todo. Lo que nosotros podemos hacer para velar que no sea así es tratar de lo que esté en nuestras manos, acelerar, platicar con las partes, incluso acercarlos a medios de conciliación para que todo se desarrolle en un ambiente, digamos, donde no haya controversias. Sí, estamos hablando con la candidata a magistrada de circuito en materia de lo civil, la maestra María Eugenia Canchola. Más sobre la materia, María Eugenia, el matrimonio entre infantes, entre menores de edad, ¿ese tipo de casos los ves tú? Sí, se han llegado a revisar. O sea, genera un poco de controversia, obviamente porque al escuchar que son niñas, niños y adolescentes, no debemos darle un tratamiento, digamos, igual. Debemos de actuar con los protocolos que están marcados para estas situaciones, de cuando están involucrados niñas, niños y adolescentes, pero sí es muy importante tomar en cuenta todos los derechos que pueden como converger en un caso así. Por decirlo así, pues la autonomía y la voluntad, el libre desarrollo de la personalidad. Hay, por ejemplo, disposiciones, códigos que te permiten contraer matrimonio a los 16 años, siempre y cuando tus padres te den como una dispensa de que están de acuerdo en ello. Uf. Entonces, todavía hay que revisar muchas cosas, o sea, hay que revisar muchas cosas, pero definitivamente ese tipo de casos como el que comentas serían cosas que se dan en el día a día y que sí serían propios de revisarse por un magistrado civil. Estamos hablando con, insisto, un especialista en la materia de lo civil y le pedimos a usted que nos deje en los comentarios sus opiniones, sus preguntas sobre todo, porque, bueno, pues no todas las veces tenemos la oportunidad de hablar con un especialista en la materia y, bueno, desahogarnos sobre sí. Estas preguntas. Mire, yo siempre hago 4 preguntas, por favor, de cajón. La primera es que nosotros, el pueblo en general, el pueblo de México, o la inmensa mayoría del pueblo de México, el pasado 1 de junio fuimos a las elecciones con la convicción de transformar el Poder Judicial. Transformarlo, eso significa poder elegir a nuestras personas juzgadoras, democratizarlo. Una de las cosas por las cuales yo voté y votamos la mayoría de los mexicanos fue para terminar con la corrupción del Poder Judicial. Ahora, usted, maestra María Eugenia Canchola, quiere ser magistrada de circuito, pero ¿cómo va a combatir, si llega a ser electa, la corrupción desde su trinchera, que sería una magistratura en materia de lo civil? ¿Cómo combatir? Y si nos puede ejemplificar algunos actos de corrupción. Yo no descarto que haya un asunto de sobornar al juez para determinar de tal o cual forma, por ejemplo, un asunto en una disolución de un matrimonio, para que tal o cual persona se quede con la custodia, que con la casa, que con el carro. Yo no sé si eso se dé en el Poder Judicial, pero no lo descartaría. ¿Cómo combatir la corrupción? Primero que nada, como titular de un órgano jurisdiccional, en tu órgano no puede haber corrupción. Esa palabra y la labor, el servicio, la vocación de servicio, no pueden coexistir en un mismo lugar. Eso es de entrada. Y con las personas que se traten, con abogados, litigantes, con independencia de si ellos han venido acostumbrados de tiempo atrás a ese tipo de prácticas, pues van a tener que cambiarlas de golpe, porque en verdad hay un clamor social muy fuerte de que no siga la corrupción y está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad no permitir que actos así puedan darse. Ni de los propios trabajadores de la institución, ni de las personas que se acercan a nosotros como litigantes o justiciables. Ahora, eso es en materia de corrupción, pero también votamos para terminar con el nepotismo. Y vaya forma, digamos, vaya materia la que te toca, que es lo civil, porque justo el nepotismo es meter a chambear que a la prima, que a la tía, que al hermano, que al abuelo, pues casi no pasaba, ¿verdad?, en el Poder Judicial, y por eso votamos para terminar con ello. ¿Qué haría usted, candidata María Eugenia Canchola, de ser electa magistrada en materia de lo civil? Primero que nada, como el tema del nepotismo es algo muy importante que hay que combatir ahorita, y en el Poder Judicial, desgraciadamente, durante mucho tiempo ha existido, primero que nada, decir, de mi persona, yo no tengo ningún familiar ahí, ni mucho menos, ninguno. Y tampoco me gustaría favorecer esas redes familiares, sobre todo porque sí se establecen y sí forman ciertas agrupaciones que justamente han perjudicado mucho al Poder Judicial y que ahorita ya no se pueden permitir.
¿Cuál dirías que es tu compromiso con los electores? De ser electa, ¿a qué te comprometes? ¿Cuál es tu principal propuesta? Claro. Mi principal propuesta es no solo aplicar la ley, porque la ley está y yo, o sea, antiguamente solo se ha aplicado, pero no se ha tenido sensibilidad de los casos. No todos los casos son iguales, como decíamos de las familias, cada familia es distinta y todo. No hay una solución para que pueda solucionarlo todo, o sea, no hay una sola forma de resolverlo todo. Hay que hacer trajes a la medida, ver caso por caso y aplicar la ley, ver el contexto y con una sensibilidad dar una solución que atienda al principio de correspondencia, o sea, que corresponda realmente esa resolución con la realidad social. Porque ahorita ese reflejo, esa correspondencia no existe. Hace rato hablabas de cómo es que la reforma al Poder Judicial permitió, por supuesto, que haya un asunto de paridad entre las personas juzgadoras, ponderando incluso la presencia de las mujeres en los órganos de dirección. Véase, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, que tendrá 5 mujeres, 4 hombres, lo mismo en el de disciplina judicial. ¿Tú crees que es tiempo de mujeres? Por supuesto, principalmente reconocer a la doctora Claudia Sheinbaum como una gran mujer por su tenacidad, su esfuerzo y principalmente su dirección. Eso es algo que admiro mucho de ella y de todas las mujeres que en este momento están rompiendo el techo de cristal y están alcanzando esas posiciones que históricamente no habían podido hacerlo. Si alguien quiere votar por ti, ¿cómo le hace? Pues primero que nada tienen que poner el número 05 en la boleta rosa, que es la de magistrados. Entonces es boleta rosa número 05, específicamente en el distrito 04 de Iztapalapa y en Tláhuac. Bueno, pues ahí está, para nuestros vecinos de Iztapalapa y de Tláhuac, que nos ven y que nos escuchan, que sepan que en la boleta rosa va a estar el número 05, el de María Eugenia Canchola Vázquez. Bueno, pues ahí tienen una gran opción que pueden ustedes considerar en esta próxima elección judicial del 1 de junio. Maestra María Eugenia Canchola, candidata a magistrada de circuito en materia de lo civil. Pues la verdad es que es la primera vez que entrevistamos a una persona en materia de lo civil. Hay quienes comentan, por ejemplo, que no deberían de permitirse los matrimonios entre personas menores de 18 años. ¿Podrías explicarnos, digamos brevemente, por qué o en dónde? Yo no había escuchado, según yo, el matrimonio entre personas, niñas, niños y adolescentes ya se había erradicado. Pero ¿cómo está eso de que con una dispensa de tus padres te puedes casar a los 16 años? Sí, tus padres siguen ejerciendo hasta esa edad cierta rectoría sobre tu vida. Y si tú deseas contraer matrimonio a partir de los 16 años, tus padres pueden otorgar una dispensa porque el código o las leyes establecen como requisitos para el matrimonio que son dispensables y otros que no. Uh-huh. Por ejemplo, hay algunos que no. Viene inscrito que, por ejemplo, si tienes una enfermedad incurable, no. Entonces, hay cosas que sí se pueden dispensar, otras que no. Y el tema de la edad es uno que sí admite dispensa, siempre y cuando tus padres te permitan, digamos, dar ese paso para que tú ya crees tu propia familia y manejes tu propio patrimonio y, digamos, te salgas del patrimonio de tu familia para crear el tuyo. Tiene también aspectos patrimoniales, no solo el tema de la voluntad. ¿Es un asunto civil? Me refiero, está en el código... ¿No hay un código civil federal o sí? Sí, hay. Bueno, federal sí hay, pero sí, estos casos, digamos, en el día a día se regulan por el código civil de cada estado. De cada entidad. Sí, pero en la mayoría está casi uniformado de que la edad necesita una dispensa para el matrimonio. ¿Y tú qué opinas? Porque son jovencitos de 16 años casándose solo porque su papá firmó un documento que dice sí, le doy chance que se case. Pues en el matrimonio es una gran responsabilidad que asumir, sobre todo porque te vas generando derechos patrimoniales y otro tipo de cuestiones. Me parece que sería cuestión de revisarse porque todos tenemos la libertad de conformar nuestra familia como lo queramos. Y tendríamos que revisar si efectivamente a los 16 años puedes tú ya empezar a conformar tu familia o no. O sea, si esa protección que te da la Constitución la puedes tú empezar a ejercer ahora sí que en su máxima expresión desde esa edad o tienes que esperar. Habría que revisarlo. Porque no eres ciudadano en pleno uso de tus derechos hasta que cumples 18 años. La Constitución es muy claro, son ciudadanos mexicanos aquellas personas que tienen 18 años de edad. Antes de eso,
No sé qué seas, pero hay algo, eres mexicano, pues, Sí, pero... no, sí, o sea, puedes por lo menos ejercer tus derechos de otra forma mientras eres menor de edad, pero ejemplo que me pones es súper interesante. Pongamos el caso de que dos personas de 16 años se quieren casar, pero los padres no dan la dispensa, no dan la autorización. Entonces ahora sí que ya estás a expensa de tus propios padres, de tu decisión. Ya qué tanto es tu decisión, qué tanto es de tus padres. Son muchas cosas muy cuestionables y por eso, aunque así esté inscrito en la ley, no basta por aplicar la ley así nada más. Hay que observar también, o sea, las circunstancias sociales, cómo se van desarrollando las cosas y justo dar una justicia que pueda ver las cosas como son, no tan en blanco y negro, sino Híjole. en una escala. Qué interesante, qué interesante. No había tenido la oportunidad de platicar con alguien que buscara ser magistrada de circuito en materia de lo civil y que tuviera, bueno, todo este conocimiento que ahora nos compartes y que por supuesto apreciamos mucho. No sé si me hizo falta algo más que quieras agregar. No, agradecerte sobre todo el espacio y todo. En todo caso, entonces, regálanos dónde te podemos ver, escuchar, seguir, cómo votar por ti. Cuéntanoslo todo. Sí. Pueden votar por mí en la boleta rosa, que es de magistrados de circuito, con el número 05 en las demarcaciones de Iztapalapa y Tláhuac. A su vez, también tengo las redes sociales. En Facebook soy Canchola Vázquez María. Y en X, antes Twitter, soy M Justicia Justa. Porque justo lo que busco es una impartición de justicia que se ajuste. Bueno, pues ahí le aparece en la pantalla tanto el flyer, el número, en la boleta, el color de boleta, la demarcación, Tláhuac e Iztapalapa, pues para mis vecinos de por allá. Agradecerte mucho, candidata. No, muchas gracias. Y el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Y agradecerle a usted que se queda. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos.